Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Las tres últimas perfecciones del Espíritu Santo. Ya, esto tiene que ver con la relación íntima del creyente. Acuérdense que las primeras perfecciones son 9, se dividen en 3 grupos. Las primeras 3 tienen que ver con Dios. Después, digamos, de estar estrechamente con Dios o de Dios. Después se divide en relación del creyente con otros creyentes. Y aquí, en estas últimas 3 perfecciones, tienen que ver con la relación estrecha de uno mismo, digamos, el ser individual de cada creyente. Y la que nos toca y nos compete hoy es la fe, o mejor dicho, fidelidad. Después veremos la próxima viene mansedumbre y templanza. Pero tiene que ver hoy la fe, ahí dice fe, pero mejor dicho es fidelidad. ¿Por qué? No es que esté mal escrita, pero se entiende que como es una perfección y un atributo de Dios viene la fe, pero Dios no necesita fe para creer en Él mismo, porque sino que esto como se imputa a nosotros, ¿cierto? Es para tener nosotros esa fe y, por decir así, la fidelidad. Pero no necesariamente es para una fe para creer en Dios. Por eso la mejor interpretación es la fidelidad, ¿ya? Porque para creer en Dios se necesita fe, que la fe siempre viene de Dios. Pero para mantenernos como creyentes, necesitamos una fidelidad. Igual se enlaza con la fe, pero mejor nos va a quedar así, como está en otras traducciones, la fidelidad. Y nosotros vamos a ver ya que esta fidelidad, podríamos decir, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito? Sí, podríamos decir para conocer más a Dios, pero ¿para qué necesitamos conocer más a Dios? La fe, la fidelidad aquí tiene con la connotación de santificarnos, mantenernos fieles a los mandatos y los mandamientos. En palabras simples, es apartarse del mal. ¿Ya? Las personas fieles del Señor se apartan del mal. Una de la segunda alabanza, no sé si se dieron cuenta, con la de el Señor rescató a los infieles. Nosotros en un momento todos éramos infieles, porque hacíamos lo que queríamos y no éramos fieles a Dios. Uno podríamos decir, excusándonos, ¿cómo vamos a ser fieles a Dios si no le conocíamos? Pero de una manera que Dios lo describe, nosotros éramos los infieles. Y a esos infieles el Señor llama. A esos infieles el Señor está llamando para cambiar esa naturaleza. ¿En qué? En fieles. Nosotros podemos hacer varias ilustraciones en cuanto a la fidelidad. Y podríamos ver la fidelidad práctica en la vida cotidiana. No sé cuántos de ustedes han tenido una mascota, un perrito. Y vamos a hacer los perritos. ¿Qué dice uno generalmente de los perritos? Oh, qué fiel este perrito ahí. Usted a veces lo reta, no le da buena comida, cuando anda de maña le pega su patadita, ¿ya? Y el perro está fiel ahí a usted. Y dice, oh, este perro sí que es fiel, ¿sí o no? Le es fiel. Eso es como una fidelidad práctica que uno ve. Y también podríamos hacer una infidelidad, lo contrario, ¿cierto?, que uno ve en la sociedad. Y cuando hablamos de la infidelidad es traicionar, es mentir, es ser doble estándar. Entonces, el Señor nos llama ¿a qué? A apartarnos del mal y mantenernos fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Primero los Corintios 1:9 y empezamos a ver algunos pasajes. Y ustedes saben que para buscar mejor ejemplo tenemos que mirar a Dios. Y aquí empezamos nosotros a vernos por qué nosotros tenemos que ser fieles. O por qué uno se da cuenta que uno no es fiel. Y ni hablar antes de creer. ¿Cómo íbamos a ser fiel? Y cuando hablamos y comentamos esto de la fidelidad o la infidelidad, uno se da cuenta en la sociedad
de que las personas cambian de pareja, cambian de decisiones, y eso en el trabajo, y podemos ver que en las relaciones humanas la infidelidad es algo cotidiano y es algo malamente mirado como normal. Pero cuando usted rompe y anda conforme al Espíritu, rompe ese esquema, usted se va a ver raro. Usted es fiel a su trabajo, llega a la hora, está en los compromisos que dice, y empieza a marcar una diferencia en razón a los que no conocen a Cristo. De que usted es fiel, usted va a pasar a ser, o nosotros pasamos a ser personas predecibles, porque siempre vamos a ser así, de una sola palabra, no vamos a ser fluctuantes. A eso podríamos decir se nota la fidelidad. Primero los Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y empezamos a ver que Dios se señala a Él mismo como fiel. Fiel es el Señor. Y como hemos venido estudiando del fruto del Espíritu Santo, las perfecciones de Dios o de atributos siempre se están, ¿cierto?, observables en Él. Y vemos frutos, perfecciones del Espíritu Santo que son comunicables, o sea, son para nosotros practicables. Cuando Dios es fiel, no puedo decir yo no puedo ser fiel, no tengo a quién mirar como un referente. Dios es un referente. Dios es fiel, siempre, no a veces. Que nosotros, infieles, muchas veces, no veamos su fidelidad es otra cosa. Que tengamos cegada nuestra vista de no ver cómo Dios es fiel es otra cosa, pero Dios permanece fiel. Cómo muchas veces el Señor y nuestro Dios nos prospera, y ahí vamos a ver algunos pasajes, a pesar de nuestra infidelidad. Por decir así, se mantiene bueno con nosotros, y bueno, y bueno, y bueno, y nosotros malo, y malo, y malo, y malo. Pero Dios permanece fiel, porque está en su carácter. Siempre se escucha, no sé si usted escucha la radio Armonía, siempre lo tienen ahí de base. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3 del 22 al 23. En versión NTV dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Y después dice el verso 23, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada día o cada mañana. Si hoy nosotros podemos, por decirlo así, agotar el bien de Dios, mañana hay otro bien nuevo. Por eso grande su fidelidad, o el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cómo no confiar cuando uno dice, este artefacto, este vehículo, esto es fiel? Como le decía la ilustración de un perrito. ¿Cómo uno se jacta, cómo uno tiene una confianza cuando algo es fiel, cuando alguien es fiel? Imagínense cuando las personas son infieles. Cuando hoy tiene, no sé, o un día a la semana tiene que presentarse en una entrevista de trabajo y tiene que viajar y tiene su autito, que lo tenía por fiel, nunca lo dejaba botado, y en la mañana lo va a echar a andar y no le funciona. La fidelidad, entre comillas, del autito se desaparece. ¿Y qué va a decir usted? No creo que el gozo del Señor diga, gracias Señor, porque cuando necesitamos más a veces las cosas no funcionan. Entonces uno cataloga las situaciones, las cosas, ¿cierto? O las personas por infieles. Pero cuando algo es fiel, cuando alguien es fiel, eso nos da confianza. Es cerrar los ojos y no cuestionar. Por eso fidelidad y fe está asociado. La fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve, eso va a suceder. Yo no lo veo, pero sucede. La persona no se le observa en su cara fiel. Se dice,
para describir a las personas que van a la iglesia. Aquí van los fieles. Pero a lo mejor, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y se nos puede decir que somos fieles porque venimos todos los domingos o todos los días que sea necesario, pero a lo mejor en nuestro corazón somos infieles? Y podemos observar que aún así Dios nos ve que nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, pero nuestro corazón es infiel. Salmo 36:5. Por eso en este momento nosotros estamos observando quién por excelencia es fiel, nuestro Señor. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Cuánta la distancia que hay hasta las nubes? No saqué el dato. Pero hay una distancia considerable, ¿o no? O si no, levante su mano y vea si alcanza a atrapar alguna nube ahora en este momento. No creo. Yo tampoco. Hay una distancia grande. Acuérdense que en los Salmos o en el Antiguo Testamento hay metáforas para dar a entender o ilustrar, en este caso particular, que la fidelidad alcanza hasta las nubes. Es tan grande la fidelidad de Dios. O sea, es tan grande es tanto lo que nos puede dar confianza en confiar en Dios gracias a su gran fidelidad. ¿Se acuerdan antiguamente algunos cuando se compraba una radio y decía esta radio, un artefacto decía de gran fidelidad, alta fidelidad? Antes que salieran ahora con LED y todo eso, ¿por qué? Porque se usaba la palabra que eran de alta fidelidad. Es por decir, sintonizaba algo y la onda no se perdía. O sea, sintonizaba una emisora y la emisora estaba ahí. Imagínese la radio infiel, que de repente se cruzaba, usted estaba escuchando la mejor y se perdía eso. Pucha. Dios es fiel. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 89 del 1 al 2 dice, Salmo 89 del 1 al 2, versión NTV: siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Hermanos, yo sé que todos decimos fiel es el Señor con nosotros, pero cuando vamos leyendo los pasajes, y yo creo que todos vamos reaccionando y debiésemos sentirnos movidos en nuestro ser, ¿cierto?, en nuestros sentimientos, y recordar cuántas veces Dios ha sido fiel. Cuántas veces ha mostrado su gran fidelidad en sanar, en proveer en una circunstancia de manera económica, de proveer de una salida cuando no hay salida. ¿Cómo Dios muestra su fidelidad? Nos pone personas que nosotros no sé cómo podríamos llegar a ellas, pero Dios es fiel y muestra su fidelidad siempre. Por eso tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Y estas relaciones dice, jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. ¿Cómo nosotros, a nuestros hijos tenemos que comunicar la fidelidad del Señor? ¿Cómo en la iglesia, cuando decimos nosotros y tenemos acción de gracia en el sentido de gratitud, los jóvenes se tienen que impregnar, y los ancianos cuando decimos la fidelidad, cuando proclamamos, cuando hablamos es como cuando contamos nuestro testimonio de gratitud, estamos diciendo fiel es el Señor y estamos exaltando uno de sus atributos. O sea, vemos empíricamente palpable su fidelidad siempre, por supuesto. Por eso yo a veces les digo que el día que nos toca dar gracias no es por decir nomás, es porque nosotros reconocemos y anunciamos su fidelidad. La oirán otros.
Cuando nosotros a nuestros hijos pequeños les decíamos, mira, yo no tenía trabajo, no tenía qué comer y el Señor me añadió algo hoy para comer. Y yo digo, fiel es el Señor que le dice a sus hijos que nada le faltará. ¿Cómo usted comunica eso? Hablamos bien de nuestro Dios, ¿gracias a qué? A uno de sus atributos, su fidelidad. Entonces vamos resumiendo, ¿Dios es fiel? Por supuesto que sí. ¿Su fidelidad es poquita, grande, alta? Claro que es grande. ¿Es para siempre? Para siempre. ¿Y qué más fiel podríamos decir aparte de Dios? ¿Hay algo más fiel? Su palabra. Salmo 19, verso 7. Acuérdense que Dios y su palabra están alineados, son lo mismo, son inseparables. No puede Dios estar pensando algo y ser distinto a su palabra. Entonces, si usted quiere algo fidedigno, es lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí, lo entendamos, queramos, estemos de acuerdo, o la sociedad en sí esté de acuerdo con la Biblia y todo lo demás, pero lo que está aquí es fiel. Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Parte B dice, el testimonio de Jehová es fiel. Acuérdense, testimonio, estatutos, palabra. Ya, la palabra de Dios es fidedigna, es fiel, es veraz. Dios anunció por los profetas la venida de un Mesías, de un Salvador. ¿Vino o no vino? ¿Cuántas profecías se fueron cumpliendo sí o sí? ¿Cómo encajaron todas las verdades? ¿Por qué? Porque su palabra es veraz. ¿Cuántos principios leemos en la Biblia? Cuando decimos la siembra, la cosecha, cuando hay ejemplos que se cumplen. Cuando uno lee y dice, el sol, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente, la bondad de Dios. Cuando hablamos del sol alumbra sobre buenos y malos. Cuando Dios juzgará esto, lo otro, todo eso se cumple. ¿Por qué? Porque los testimonios, la palabra, ya los estatutos de Dios son fieles. Lo que Dios dice se hace. Usted lee Génesis. Y Dios dijo y se hizo. ¿Y sacó de alguna bóveda las cosas que hizo? No, de la nada. Salmo 92, Salmo 92, versículo 1 y 2. Dice, salmo o cántico para entonar en el día de descanso. Mira la explicación que sale acá como verso. Dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Sé que damos gracias a lo mejor al acostarnos, pero ¿cuánto damos gracias por la fidelidad en la noche? Cuando uno concluye en el día, aunque en el día a veces es malo según nuestra perspectiva. A lo mejor en el día yo no me sané, no había una salida para un problema, pero aún así se mantiene la fidelidad del Señor por la noche. ¿Cómo cuida de nosotros el Señor gracias a su fidelidad? Observamos a nuestro Dios que es fiel. Acuérdense cuando dice otro texto en cuanto a su palabra, dice fiel esta palabra. ¿Cuántas veces está la fidelidad? Yo le puse aquí, ¿quiere un buen descanso? Medite en la noche antes de dormir. Es que no tengo sueño, pero medite en la fidelidad del Señor. Cómo Él es fiel. Cómo no nos paga con mal. Cómo no nos destruye. A pesar de algunas cosas. El domingo, y bueno, casi todos los domingos, y todos los que he ido a ver a la hermana Leonor que está en el hospital, me habla de cómo la han tratado. Para ustedes nomás que no sepa nadie. Me dice a veces, la comida no es muy buena. La comida se me queja, pero ¿qué le voy a hacer? Pero la hace bien, le digo yo, la animo.
Pero los demás, no, dice que la han tratado como una reina, que esto se preocupan, no hay una mala palabra, las personas que están al lado, todo. Yo le digo, ¿acaso no oramos para que el Señor la mantuviera como la hija del rey porque Dios es fiel y la ha tenido ahí? Alguien puede decir, pero está en una sala común y buscando lo malo. Sí, pero no le ha faltado nada, la fidelidad del Señor ha estado ahí. Usted puede estar en la mejor clínica, pero a lo mejor el trato no es bueno. La relación entre las personas, todo eso hablamos de que Dios ha sido fiel. Si bien se ha complicado, después no, después sí, cosas como esas. Pero ¿cómo ha sido el Señor? Fiel. Entonces uno lo observa. Por eso de manera pesimista a veces nos vemos, pero podía haber salido a la semana, eso no lo sabemos. Pero Dios con un propósito. ¿Cómo el Señor puede mostrar su fidelidad si no nos pasa una cosa adversa? Si no tenemos un problema en la vida, ¿cómo vamos a ver su fidelidad? ¿Usted tiene la respuesta? Si no tenemos una escasez, si no pasamos por algo extremo, ¿cómo vamos a ver y observar la fidelidad de Dios? Tiene que suceder en un momento el mal. ¿Para qué? Para que Dios muestre, o al menos no muestre, porque Dios siempre lo muestra. Nosotros observemos que la fidelidad de Dios está presente ahí. Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tenemos problemas. Todos tenemos problemas grandes, pero tenemos problemas. Pero observamos la fidelidad. A veces sí, a veces no. Sí, pero observemos, porque eso nos anima de que Dios permanece fiel. Está a su lado, está a mi lado. Pero es que yo me caí, yo fui malo, fui infiel. Sí, pídale perdón al Señor, pídale perdón. Ese es lo que nosotros nos divide, el pecado nos divide. Es que yo hice algo tan malo que no creo. Dios es fiel y te perdona. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? ¿Es qué? Fiel y justo, fiel. Si fuese como nosotros, rencorosos, muchas veces diría, no te perdono. Mira, ya van 2 millones, 3 millones, no sé, el infinito que te estaba perdonando el mismo pecado. Pero fiel es el Señor. Pide perdón. Y te reconcilias con Él. Y Él te dará otra oportunidad en cuanto a su fidelidad. Hermanos, los que estamos hoy escuchando, ¿cuántas veces damos gracias por dar? ¿O cuántas veces observamos que su fidelidad nos rodea, está en medio de nosotros? Deuteronomio 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9, versión NTV. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquí lo dice Deuteronomio, Él es Dios fiel, que cumple su pacto. ¿Cuántos pactos? ¿Han escuchado en algunos segmentos religiosos que el hombre quiere hacer un pacto con Dios? Pacta con Dios. Hermanos, somos infieles, somos incapaces de cumplir nuestros pactos. Por eso Dios tiene que intervenir y hacer Él un pacto con nosotros. En el diluvio, ¿quién hace un pacto de no volver a destruir la tierra con agua? Dios hace un pacto. ¿Y cuál es el sello de su pacto? Y todavía lo vemos todos los días, o en el tiempo que se vea, un arco iris, el sello de su pacto, de su fidelidad. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que es fiel? Eso nos da confianza, eso nos anima a creer, eso nos anima a confiar
invitar a hablar a alguien más de Dios, porque nuestro Dios es fiel. Es como nuestras relaciones personales. Usted, si conoce o tiene una amiga, un amigo que por circunstancia de la vida viene cargando con esa amiga o ese amigo de hace mucho tiempo. No creo que sea usted, pero me van a entender la idea. De ese amigo que en todas y en todo momento es infiel. Siempre llega tarde, a veces dice que va y no viene, y que le va a echar una manito, no le echa la manito, que esto, que lo otro, que ¿cuántas veces a usted lo desoluciona? O sea, es infiel. Pero usted, por otra parte, de manera natural, es fiel a su amigo, porque uno dice, pucha, con esos amigos, ¿para qué tenía amigos? ¿Sí o no? No son recomendables porque dice, oye, se necesita alguien para hacer tal trabajo. Y se acuerda a su amigo o su amiga que está sin trabajo, pero usted sabe que si la recomienda se va a meter en un problema. ¿Por qué? Porque es infiel. Es buena persona en otro sentido, pero no, porque le va a quedar mal. Bueno, en una de esas usted confía y está con un grado de misericordia, ¿lo recomienda o lo recomienda? No saben nada lo que ¿Te acuerdas la persona? Sí, no, así. Cuando nosotros observamos y analizamos y meditamos en nuestro Dios que es fiel, ¿cómo nos vamos a contar y recomendarlo, por decir así? Acércate a Dios que Él es fiel. Él es fiel de cargar tu problema, de solucionar tu problema o darte fortaleza en tu necesidad, etc. ¿Por qué? Porque su fidelidad es eterna, ya lo vimos. Cumple sus pactos, cumple sus palabras. O sea, de tanto observar a Dios, tenemos ejemplo de seguir. No podemos tener un pretexto de decir, pucha, ¿a quién vamos a mirar? Veamos a Dios. Pero a veces nos pasa algo cuando nos queremos justificar para no ser fieles. Yo sé que me van a seguir con esta idea. Que a veces uno dice, pero Jesús es fiel. ¿Yo cuándo voy a ser? Sí, eso es lo que está tratando el libro de Gálatas. Esto es lo que está tratando la carta. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ya se van a observar el fruto que son las perfecciones de Dios en nuestras vidas. Cuando yo dispongo de mi ser y mi voluntad para dejarme guiar, cuando yo abandono el pecado y lo confieso, voy a ser alguien que desborda de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad y ahora fidelidad. Se puede. Porque si Dios no hubiese dejado esto, ¿cómo pudiésemos ser nosotros fieles? Números, el libro de Números 12, verso 7. Hay varios personajes que se citan en la Biblia como siervos fieles. Aquí hay uno del Antiguo Testamento. Ya vimos la fidelidad de Dios, su carácter. Ahora, lo que tiene que ver con nosotros, cómo lo ponemos en práctica. Números, capítulo 12, versículo 7. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés, un hombre con todas sus debilidades, pero un hombre fiel en toda mi casa, dice el Señor. ¿Se puede? Claro que se puede. El tema somos nosotros, qué disposición tenemos. Porque todos podemos decir, pero es que ese fue Moisés, pues ¿cómo me voy a comparar con un personaje? Sí, pero tenía las mismas debilidades que nosotros, tenía un mismo cuerpo. ¿O tenía un cuerpo distinto? Sí se puede. En toda circunstancia, la fidelidad de Dios permanece inalterable. Según de Timoteo 2:13.
2 Timoteo 2:13. Aquí está la justificación negativa. Si fuéramos infieles, porque a veces lo somos, ¿sí o no? Usted nunca ha sido infiel. Hay periodos que somos infieles. Pero los pastores deben ser irreprensibles. ¿Cómo puede ser infiel? Sí, hay momentos que somos infieles. Todos somos infieles en ciertos momentos. Negamos al Señor, mires, por lo que sea. Pero gracias a Él que dice, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Nunca digan, ya al Señor lo tengo hasta aquí. A lo mejor su fidelidad se la agoté, ya, ¿qué más voy a ir de nuevo a pedirle perdón por lo mismo? ¿Cómo de nuevo voy a ir con el mismo problema? Ya no, yo creo, porque a veces pensamos así, me incluyo, y lo he escuchado de muchas personas fieles del Señor, de gran conocimiento. Pero si la Biblia nos dice, no se puede negar a sí mismo. Otra oportunidad, aun cuando he sido por millonésima o trigésima, no sé cuántas veces infiel, el Señor es fiel. Porque Él es así. Animémonos a confesar nuestros pecados. Nos medimos a veces con otros. Ya dije al inicio, esto tiene estos últimos 3 perfecciones que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, que es en cada uno de nosotros. Mire, si usted observa y analiza que a lo mejor hay personas que son infieles y que esos que usted ve que son infieles en la misma congregación, porque usted los ve y aparentemente le va muy bien y mejor que usted, ¿qué tiene que pensar? Yo también me voy a portar infiel porque al final yo, por más que me esmero, soy fiel, me va peor. No. Observe cómo lo estamos viendo aquí, que la fidelidad de Dios permanece aún en ese infiel. Con eso no quiere decir que lo tenemos que comportar infielmente, pero se entiende que no es el resultado de la infidelidad que Dios sea infiel, sino por el carácter de Dios. Más allá del resultado, el tiempo, usted también va a observar que si analizamos, si nuestra infidelidad es constante, vamos a tener mala consecuencia. Ahora, si usted se mantiene fiel, pero aún así tiene problemas, igual va a tener un buen resultado su fidelidad. Por eso compárese usted con usted. Usted sea fiel de manera individual. Uno que está en esta posición tiene un panorama de todos los que están aquí. Y podría decir, estos son infieles, estos son más o menos. Sí, pero no es el punto. El punto es que yo tengo que ser fiel. Usted tiene que ser fiel. Y así nos vemos de manera íntegra toda la iglesia y podemos decir, es una iglesia fiel. Ahí van los feligreses, los fieles, con sus altos y bajos. Hebreos 10, versículo 23. Un llamado dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa de la vida eterna, lo que Dios prometió de su vida eterna, eso es una palabra fiel. Eso va a suceder sí o sí. Por eso mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hermanos, mantengámonos corriendo la carrera, animémonos, se puede, porque la recompensa de la vida eterna es para nosotros sí y sí y sí, porque Dios es fiel. Entrega tu vida al Señor hoy, porque el que promete es fiel. No esperes a mañana, porque hoy el Señor te dice, ya, que la esperanza de la vida eterna está sustentada en su fidelidad. Entonces, ¿cómo no entregarte a los brazos del Señor? Pero es que yo fui infiel, sí era. Confiesa tu pecado para hacerte ahora del otro lado de los fieles en Cristo, porque podemos en Él. Si nos vamos al final de la Biblia, hay un título así varios títulos que describen a Dios en razón a sus atributos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se llama ese testigo? Fiel. Es como cuando dice el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es santo. En este caso, fiel. Otro ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios es fiel y se autollama que fiel y verdadero. 19:11 del mismo Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios se llama Fiel y Verdadero. Pregunta: ¿hasta dónde debemos ser fieles nosotros? ¿Hasta cuando nos conviene? ¿Hasta cuando recibimos solamente lo bueno de Dios? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres fieles. Por citar uno, un personaje que cualquiera de nosotros dice: pucha, que le tocó feo. El personaje del Antiguo Testamento que se llama Job. A ese le tocó muy feo su vida. ¿Y cómo permaneció? ¿Reclamó contra Dios? Hay alguien fiel y otro personaje más. Hermanos, iglesia, fiel y verdadero es el que está y pelea y juzga, dice aquí. Por eso tenemos que parecernos a Él. Nosotros tenemos que ser fieles y verdaderos. Pero en lo positivo, fieles hermanos, no de doble ánimo. Yo cuando uno dice en la práctica, ¿cómo es esto de la fidelidad? Sí, cuando usted se compromete, después no, que sí, que no, que esto, que lo otro. Y en todo orden de cosas, no tan solo en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ve la fidelidad. Yo siempre le digo, tengan precaución cuando usted se compromete en algo con alguien. Porque usualmente cuando se hace de manera masiva, hay muchos y uno se entusiasma. Pero cuando llega el momento de ejecutar algo, los muchos no están y está usted solo o sola. Y ahí desoluciona. Y ahí, desanimante, usted llegó solo y está ahí.
Se pierden todo el entusiasmo. Y porque como todos los demás en ese sentido, como estoy dando el ejemplo, son infieles, ¿usted cómo se va a comportar? ¿Infiel? No. Puede ser que Dios a usted le está probando en ese sentido. Usted permanezca fiel, porque usted se comprometió. ¿Se entiende? Usted es fiel. Usted tuvo un altercado con alguien. Usted se enojó con alguien del ministerio, la familia. Hermanos, seamos fieles. Nos tenemos que amar los unos a los otros, a pesar que a veces discutimos, no estamos de acuerdo, mire, ofendemos, nos ofenden, etcétera. Pero mantengámonos fieles, esa es la manera práctica. Porque de otra manera, ¿cómo? Porque ya lo he dicho muchas veces, en todo orden de cosas, o en la iglesia en sí, hay momentos que nos pasamos a llevar. Entonces, no andamos por las circunstancias, sino que andamos obedeciendo porque somos personas fieles a quien primeramente a Cristo, porque Él es fiel. Imagínense Dios siendo como nosotros, siendo fiel en salvarnos y después como nos portamos mal, nos desalva y nos quita la salvación. No es así, se mantiene fiel. ¿Pero qué procura la fidelidad? Nuestra santidad. Apartarnos del pecado. Entonces la fidelidad para nosotros es apartarme del pecado y me mantengo en esta brecha fiel de una sola línea. ¿Quién ha estudiado el personaje de Antipas? No Herodes, este otro Antipas está en Apocalipsis 2 versículo 13, Apocalipsis 2:13. Y aquí obviamente la Biblia a veces marca unos estándares muy elevados. Apocalipsis 2, verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Hay personajes, hay mártires, hay personas que han muerto porque han sido fieles a Cristo. Hasta la muerte. Acuérdense del contexto greco-romano. Para esas personas y para los cristianos y para los que vivían tenían que reconocer al César como Dios. Tenían que solamente si pasaba una patrulla y decían, ¿ustedes creen en el César como su Dios? Tenían que decir que sí y confesar que el César era Dios. Pero habían tomado los primeros creyentes una decisión por Jesucristo y tenían que permanecer fieles a sus convicciones. Y a lo mejor nadie los iba a ver, no los veían, o sea, podía usted, por decir así, zafarse de la circunstancia y mentir. No, si el César es mi Dios. Pero ellos, ¿qué? Eran más fieles a Dios y decían, no es mi Dios. Yo no lo voy a honrar como Dios. Hay solamente un Dios, Jesucristo. Yo a veces le he dicho esta misma ilustración que voy a decir. Imagínense nosotros como chilenos ahí en esa circunstancia histórica. Y nos paran. Y ustedes saben, si usted decía, se mantenía fiel a Cristo, o si no, lo echaban al Coliseo y era carne para leones, o los mataban como sea. Los fieles, por eso la Biblia dice, y los fieles permanecían fieles, eran torturados, eran matados, y por lo mismo el Evangelio siguió hasta el siglo III, cuando ya las autoridades, ¿cierto?, se aburren y dicen, bueno, esto no se les quita. Y claro, si uno mira la fidelidad de ellos, perduró aún hasta la muerte. A nosotros yo creo que hay circunstancias en que nos amenazan un poquito. No, sí, creía poquito nomás, ¿para qué estamos? No, sí. Ya.
No, es que si iba a perder el trabajo, si iba a enojar conmigo mi amiga, mi amigo. Mire, cualquier circunstancia usted deja de creer, no de corazón, pero ya lo dice, entonces pasa a ser, igual pasa a ser ¿qué? O pasamos a ser infieles. Si los personajes, los que se nombran, que fueron fieles aún hasta la muerte, no le importó. Porque sabía que era un Dios fiel al que servían y que iban a estar en la gloria eterna, y solamente fue el traspaso de esta vida a la mejor, porque se mantuvieron fieles. Apocalipsis 2, verso 10 dice: no temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí se le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Usted ve testimonios en las redes sociales de los países que son extremos y que literalmente para allá se juegan la vida todos los días. Lugares donde la Biblia es prohibida a mencionar, tener algún artículo religioso que nombre a Jesucristo, es la muerte. Uno dice a veces: ahí se ven los valientes. Y nosotros somos infieles en otras circunstancias. Por eso, si bien a veces nos analizamos, decimos somos privilegiados, pero a veces también yo pienso, esto es para mí, somos muy mimados por Dios, porque nos puso, por decirlo así, en un lugar ideal. Pero ¿cómo ideal? Sí, porque comparativamente en otros extremos, ¿cierto?, de nuestra tierra, usted no tiene esa libertad de abrir una Biblia, leer, conversar. ¿Usted cuántas veces puede hablar de Jesús? Se puede mover por la plaza, mire, nadie le prohíbe nada. A lo mucho lo molestarán, que esto, que lo otro. Sé que salen leyes, pero todavía mantenemos una libertad. Y por eso podemos decir: ahí es fácil mantenerse fiel. Bueno, pero más allá de analizar, tenemos que ser fieles. Colosenses 3:9, esto habla de la fidelidad entre nosotros. Aunque no aparece la palabra, pero está el concepto. Dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. No se mientan unos a otros. O sea, no sean infieles unos con otros. Mentir, estaríamos diciendo, sería infiel. No nos mentamos. Eso era antes. Andemos con la verdad. Proverbios 11, versículo 13. Proverbios 11, versículo 13. Esto es para que nos preparemos después los días miércoles para estudiar el libro de Santiago. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hace poco estábamos estudiando cómo debía ser el carácter de la esposa del diácono. Si la esposa del diácono llegaba a ser cierto chismosa, imagínense, que el esposo le diga: mira, hay tal situación, y le empieza a contar. Pero este es para todos. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hermanos, una de las cosas que uno tiene que aprender es que cuando se me confía algo a mí, aquí queda. Porque si no, aquí no se usa el concepto de, como en el catolicismo, de secreto, de confesión. No,
porque aquí no hay confesión en ese sentido, pero hermanos, tenemos que ser fieles en ese sentido. Si hay una hermana que le dice, esto es solo para ti, ayúdame a orar por esta circunstancia porque es vergonzosa, tiene que ser así, mantengámonos fiel, no andemos chismeando por aquí y por allá, porque si no usted pasa a ser infiel. Para esto se requiere madurez. Hay contextos, yo se los digo porque a veces en las reuniones, si hay una reunión, ya, y no es que sea secreta, así que no, pero sea fiel. Si usted tiene su ministerio o está en un ministerio y se dicen cosas que compete a eso, usted sea fiel a su grupo. Como cosas íntimas que puede tener la pareja, que son cosas suyas. Son cosas que son secretos y guárdelos de su pareja. Porque después si eso no, usted no es fiel en ese sentido de su pareja, digamos su matrimonio, ¿cierto? Pasa a ser infiel. El último verso. Yo a veces, no sé si algunos han observado que cuando yo de broma le digo, y esto no será autorreferente, pero yo le digo a veces, hay que ser de verdad. Porque dice, pero pastor, ¿cómo? No, si yo soy de verdad. ¿En qué sentido uno tiene que tratar de ser de verdad o ser fiel? En los compromisos, ya, en lo que decimos con nuestra palabra. Porque antes de comprometernos para no ser infieles, uno tiene que calcular los costos. Y seamos fieles los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo ve en nosotros. Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo. En el original, esclavo bueno. Se lo voy a leer en el original, dice, su Señor le dijo, esclavo bueno y digno de confianza. Eso es fiel. Sobre poco has sido fiel o sobre poco has sido digno de confianza, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si el Señor viene ahora por nosotros, ¿nos podrá decir a nosotros, esclavo bueno? Primero esa parte. ¿Seremos buenos esclavos nosotros? ¿Seremos esclavos dignos de confianza? La versión dice fieles. ¿Seremos dignos de confianza? El Señor nos ha dado un evangelio tan grande, una responsabilidad tan grande, y somos verdaderamente dignos de confianza. Que todo el tiempo que Cristo nos está hablando y nos ha hablado, que ya después de ser salvo por varios tiempos, ¿cómo nos hemos comportado como esclavos? ¿Somos buenos esclavos dignos de confianza? Se nos ha dado un evangelio. ¿Qué hemos hecho con la buena noticia? Con esta verdad que solamente en Cristo hay salvación. ¿Qué hemos hecho con esa verdad? ¿Usted la tiene guardadita como un siervo infiel o un esclavo malo? Pregunta solamente. ¿Qué hemos hecho con eso? Y ahí salta nuestra memoria. Sí, pero es que estoy ocupado, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy terminando, estoy empezando, estoy acá, voy en la mitad, todavía no empiezo, me falta, no tengo. Mire, cuando tenga plata, cuando no tenga plata, cuando tenga esto, cuando empezamos, no, pero es que hace frío, es que hace calor. Se entiende que todos pasamos por lo mismo y delante, si estamos delante del Señor, podríamos decirle ahora, antes que nos diga, buen siervo bueno o esclavo bueno, ha sido digno de confianza y nosotros delante de Dios no le podemos dar una excusa. ¿Cómo el Señor dirá, sobre poco has sido fiel o digno de confianza, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Hermanos, gracias a su fidelidad vamos a entrar en el gozo del Señor, pero tenemos obras que hacer aquí.
Tenemos que practicar la fidelidad del Señor. La iglesia tiene que ser una iglesia fiel, no a mí, sino a quien nos ha llamado. Y si usted conecta cada uno de estos atributos, de estas perfecciones del Espíritu de Dios, ¿cierto? El amor, la paz, paciencia, benignidad, bondad. O sea, el Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros. No podemos excusarnos. Ninguno de nosotros podría decir, bueno, yo soy así en la iglesia porque no tengo amor. Bueno, si usted es creyente, Dios puso ese amor. No puedo andar alegre porque tengo problemas. Sí, el gozo está ahí. No puedo tener paz si la paz está. Ni hablar de la paciencia. Yo soy, como dije esa vez, de mecha corta. No, si está capacitado, tiene todo. Yo no puedo ser benigno. Sí, usted puede ser benigno, usted puede ser bondadoso. Por eso la iglesia de Galacia, de los Gálatas, ¿cierto?, tenían que andar en el fruto y se puede andar en el fruto, porque hay que dejarse solamente ser guiado por el Espíritu. Es el barco a velas que tendría que decir, no quiero viento que tú me soples las velas porque no quiero. No tiene razón. Nosotros tenemos que dejar ser conducidos por el Señor para que seamos siervos fieles, esclavos de confianza. Hermanos, si el ejemplo anterior de todo lo que Dios es en su fidelidad, se puede nosotros ser de confianza, ser fieles. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Dios. Un simple detalle de fidelidad. Cuando decimos, sea fiel a la hora de llegada. Mire qué simple. Mire que empezamos por ahí. Pero eso no es espiritual. Sí, es ser fiel a un orden establecido. Está desde la creación los orden. Dios es un Dios de orden. Lo contrario al orden siempre representa lo que Satanás hace. Entonces, si tenemos que cumplir con ciertas cosas, seamos fieles a eso. Mire, no me gusta, pero tengo que ser fiel. Y varias cosas más en nuestra vida. Y así se nota y se ve que nosotros, a lo mejor no hablamos mucho de la Biblia, pero nuestro comportamiento habla de alguien fiel. ¿A quién? A Cristo. Pónganse en pie para que oremos. Cierre sus ojos y medite en usted. Piense en usted, no al que está al lado suyo. Por favor, haga este ejercicio. No le va a quitar más de un minuto. En este momento piense solamente en usted. Y pensemos, meditemos, ¿en qué área yo soy infiel? ¿En qué momento yo sé que somos infieles? Porque el Espíritu Santo redarguye en nosotros, porque me lo ha mostrado. Analícese, sea honesto, sea honesta. A lo mejor hay una área de su vida que usted no le ha rendido y que ha sido infiel. Y que el Señor le está hablando, le está hablando, le está hablando. Todos tenemos a lo mejor una área que a lo mejor no somos o somos débiles, que a veces sí, que a veces no. Señor Jesús, muéstrenos en qué somos infieles para corregir eso. Ayúdenos, Señor, y primeramente le pedimos perdón si hemos sido infieles, si hemos hablado mal, si hemos visto cosas que no corresponden, si hemos dicho o hecho cosas que no corresponden y hemos sido infieles. Perdónenos, Señor. Necesitamos de usted. Sé que usted permanece fiel hasta este día, porque estamos aquí, porque no nos ha consumido, porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Pero nosotros, Señor, ayúdenos a que no seamos infieles, que podamos entrar en el gozo de su presencia, Señor, y ser llamados buenos siervos, buenos esclavos, dignos de confianza. Señor, si la iglesia es fiel, si todos somos verdaderamente fieles, usted nos confiará a otros más que van a conocer de usted.
Señor, sé que la salvación es suya y no es por mérito de nosotros. Pero si una iglesia es infiel, ¿cómo usted le fiará a otros hijos para que los cuidemos, otros hermanos para que estemos con ellos? Ayúdenos, Señor, a no ser infieles. Señor, gracias por su palabra. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.